¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo como cada domingo por Unicanal. También estamos por el 13. Qué lluvia se vino el fin de semana. Dios. Impresionante lo que llovió. Y recién nomás también, ¿verdad? Lo que costó acá. Sí. Hace 40 minutos cruzar, como todas las veces que llueve, allí Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Bueno, realmente ayer de tarde y después de No, a la madrugada noche. se vino impresionante Increíble. lo que llovió, la cantidad de agua. Y hoy otra vez, no sé cuándo para esto. Yo pensé que iba a parar, hoy una hermosa tarde, lindo día, soleado y a la noche otra vez sorprendió la lluvia. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo Martín, él sabe quién es, y a Benjamín, su hijo que recién nacido también, felicitarle por este medio que siempre nos ve. Así que muchas felicidades a la familia de él y a Benjamín, bienvenido. Lula será el próximo presidente de Brasil, asume en enero. Ya no hay discusión. No hay discusión, ya está ya. Ya está. Alea Jacta ¿En cuánto? 50, un poco la diferencia en 50 y realidad pico por millones. la cantidad de... Muchos millones, son casi 2 millones de votos. 2 millones de votos. Si vos analizás- Redondear 60 millones y 58 millones, redondeando, ¿verdad? Sí, un poquito menos, 54, 52, 52, 52, 50, pero igual una monstruosidad. Lo que yo digo nomás es que ya fue así la elección anterior, muy polarizada, lo que indica hay una polarización muy grande de la sociedad brasileña nuevamente, ¿verdad? Donde hay, en la primera vuelta ya fue polarizada y dejó a los candidatos chicos casi prácticamente fuera, y nuevamente hoy consigue Bolsonaro y Lula consiguen llevarse proporcionalmente, creo que todo. 1,8 millones de diferencia, para ser preciso. Ahora acá estoy viendo, esto ya es dato oficial. Para lo allá es cual- poco, para allá No, es para poco, acá, muchísimo. para acá es para acá con eso poner un presidente acá, ¿verdad? Sí, Y ya está, asume 2 meses, ¿verdad? En enero ya. creo que en tenemos- enero. ¿Eh? ¿Qué implica eso para nosotros? Y yo no sé si a mí el trato de Bolsonaro con Paraguay no me parece que sea no haya sido muy favorable para Paraguay, más bien favorable para Marito y favorable para Brasil. El tema de Itaipú es una clara cuestión, muestra de que le importa poco Paraguay, le importó poco Paraguay. Y por otro lado están los dos puentes que no sabemos qué negociado hizo con Marito. Me reservo hasta que había la auditoría de esos puentes, saber de dónde salió la plata, cómo vino la plata y quién hizo los negocios ahí. Entonces, yo no sé si Bolsonaro fue bueno para Paraguay o no. Lula en su momento Lula y Dilma se portaron dentro de todo bien, no tan imperialista con nosotros. Veremos cómo vuelve Lula, a qué vuelve, cuál es la gestión de Lula, ya es un tipo muy grande hoy. Pero con mucha experiencia. Sí. Vamos Vamos a ver si gobierna él o gobierna un equipo ahí. Perdió su candidato en San Paulo, ¿no? Sí. Que era su ex candidato a Bueno, presidente. está con nosotros el senador Antonio Barrios. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Pipo. Un saludo para toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Coincidimos con el análisis con Pipo. Mucho se dialogó en la semana con respecto a los candidatos. Realmente Lula fue un buen amigo de Paraguay y Dilma muy buen amigo de Paraguay. Y Bolsonaro fue amigo de Marito. Y aún así no consiguió nada. La tarifa de Itaipú bajó. Te vamos a tener grandes problemas probablemente con la negociación. Ojalá que con Lula se pueda llegar a un tipo de acuerdo donde el Paraguay siga teniendo beneficios, ¿verdad? Y así que contento porque haya ganado Lula, amigo de los paraguayos. Sí, a propósito de eso que yo me había olvidado de lo de Bolsonaro, amigo de Marito. ¿Te acuerdas cuando él en un discurso dijo, yo me entusiasmo, me pongo contento cuando me llama él, me dice Marito? Entonces nosotros decíamos, pues bueno, este es el momento no de aprovechar, sino de una cuestión cuando existe ese vínculo entre dos presidentes, de por lo menos llevar y sentarse y conseguir acuerdos bilaterales que beneficien tanto a Brasil como a Paraguay, ¿verdad? Pero principalmente a Paraguay, que somos mucho más pequeños y que históricamente, en el tema de Itaipú, históricamente siempre Brasil ha llevado la ventaja, ha llevado la de ganar, ¿verdad? Excepto ahora, eso me parece importante y es bueno ese reconocimiento por parte tuyo, senador, que sos del partido oficialista, sos del Partido Colorado, reconocer que Lula fue más benevolente con Paraguay en el tema de Itaipú cuando estaba Lugo como presidente, ¿verdad? Y eso hay que decirlo, eso es innegable, ¿verdad? Y Dilma trabajó muy bien con el presidente Cartes también. También, ¿verdad? Y Bolsonaro, creo yo, esa es una opinión particular mía, Marito aprovechando la amistad, la operación Patrón, del cual el expresidente Horacio Cartes está fuera de toda responsabilidad. Por un dictamen unánime del Tribunal Superior, él fue exonerado de todo tipo.
Eso él lo armó junto con un equipo de Bolsonaro. Claro. Y ahí nació esa operación que le dio a él 3 años y medio de trabajo judicial o de tener encima esa espada de Brasil con ese juicio, ¿verdad? De vuelta sobre eso que decís, el presidente Mario Abdo Benítez, aprovechando ese vínculo, esa amistad que tenía con Bolsonaro, él estuvo más concentrado Claro. en erosionar a su adversario político antes que conseguir ventajas para el Paraguay. Lo busca y lo sigue buscando siempre, utilizando todas las instituciones del Estado para enviar informaciones tendenciosas con alguna cierta veracidad y con una gran cantidad de falsedades al Departamento de Estado, que lo hizo a través de gente que envió al Departamento de Estado para que puedan tener un concepto erróneo de lo que pasa acá en el país, ¿verdad? Él personalmente opera en eso, Sí. Jorge, ¿verdad? Así que es evidente, ¿verdad? La semana pasada habíamos hablado con el abogado Carlos Palacios y nosotros habíamos preparado un material sobre lo que llamamos Operación Patrón, que todo indicaba que formó parte de un montaje a partir de hechos objetivos. Primero está la valoración jurídica que decíamos nosotros, ya está la última sentencia del Supremo Tribunal de Justicia del Brasil. Por unanimidad sentó posición, le exculpa al expresidente Horacio Cartes. Y hace referencia a dos aspectos muy importantes de esa resolución, por cierto, ¿verdad? Una, que el hecho de prestarle una asistencia financiera a un amigo que aclara inclusive para qué iba a destinar ese dinero en la famosa carta, no constituye delito ni en el Brasil ni en ninguna otra parte del mundo. Y lo otro, le hace una observación al Ministerio Público del Brasil en esa misma resolución del Supremo Tribunal del Brasil. Esa es la valoración jurídica, eso ya terminó. Pero hay que hacer, yo le decía a Carlos Palacios, y eso ya está a cargo también de ustedes, que de hecho lo hicieron los políticos, la valoración política. Y ahí pones elementos sobre la mesa y todo te indica a eso que acabas de señalar, de que esto fue un montaje armado acá en Paraguay, hasta el punto de que se lo utilizó a este juez involucrado en escándalos de corrupción, Marcelo Bretas, donde aparecía él dándole retweets y comentando los posteos del presidente Mario Abdo Benítez. ¿Dónde viste vos que un magistrado esté posteando eso? ¿Verdad? No, y además se habla que este Breta cobraba inclusive para una incluir, denuncia, para hay incluir un gente en el audio, batallato. hay audios, que eso está en plena investigación, audio donde se escucha al juez cobrando determinada cantidad de dinero para incluir actores en la investigación Lavallato. O sea, imagínate cómo operaba, ¿no? Acordate que en esa época el ministro del Interior era Sergio Moro. Paraguay era Lagarto, Villamayor. Sí. Villamayor, ¿verdad? Y Villamayor. ellos operaron en ese sentido y consiguieron que exista la imputación y después el pedido de ¿cómo se llama? El apresamiento, si es que hasta que eso inmediatamente se pudo solucionar, ¿verdad? Pero sí fue un juicio largo, fue un juicio que tuvo sus consecuencias especialmente mediáticas en nuestro país porque le dieron muchísima manija con eso. Claro. Y los parlamentarios de la oposición también aprovecharon y se subieron sobre ese carro, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios fue exculpado el expresidente, hoy no tiene ningún tipo de juicio en el Brasil y nosotros estamos muy contentos. La justicia llega un poquito tarde, pero llega siempre. Es increíble, pues nosotros le habíamos hecho para poner más en contexto, y esto es la antesala a lo que te voy a preguntar después, senador. Es increíble porque cuando se da la caída de este ciudadano, Messer, en el Brasil, la Policía Federal se incauta el teléfono celular de él y otras evidencias. Y la Policía Federal desarrolla una hipótesis en base a los elementos encontrados hallados en ese teléfono celular. Entonces remite al Ministerio Público el trabajo preliminar de esa investigación. ¿Qué hace la Fiscalía del Brasil? Con ese trabajo preliminar, ellos ya arrancan con las imputaciones y viene este juez ya pide la orden de detención. Un mes después, esa misma Policía Federal que había hecho el trabajo investigativo hace una conclusión de su informe y remite al mismo Ministerio Público ya sacando algunos nombres de las 18 personas que formaban parte de esa investigación, sacaron 2 nombres. Una de ellas el nombre del expresidente Horacio Cartes. Cuando nosotros habíamos hablado con uno de los fiscales del caso, sí, no importa eso, pero nosotros tenemos el tiempo suficiente para recoger nuevos elementos. Pasaron 2 años, no han arrimado absolutamente nada. Y es lo que señala
en las 3 instancias en el ámbito de la justicia donde se ha recurrido la justicia brasileña. Le reclama eso al Ministerio Público de Brasil. Ustedes pidieron tiempo, apelaron, tuvieron 2 años, arrimaron un elemento nuevo, más allá de la famosa carta. No arrimaron absolutamente nada y por eso la causa prácticamente está muerta. Está muerta la causa. Y, esta misma causa, ahí voy con el tema más actual, más reciente, con la presencia de este alto funcionario de los Estados Unidos, con Richard Nephew, ¿vos le entregaste eso al alto funcionario? Sí, sí. La verdad que la reunión fue muy fructífera, fue muy agradable escucharle al señor Richard. Él habló en general de la corrupción, inclusive mundial, porque habló de la corrupción de los Estados Unidos, de Rusia, Ucrania, de nuestros países de Latinoamérica. Y él estaba anunciando que iba a viajar al Asia y al África, porque también iba a dar un tipo de charla con respecto a la corrupción, ¿verdad? Fue una reunión genérica donde no se tocó ningún punto en particular. Y llegado ya a la finalidad de la reunión, entonces yo le pregunté a él si le podía entregar, le pedí permiso, porque era una reunión muy formal, donde estaba todo protocolizado, lo que iba a pasar, lo que iba a durar la reunión. Bueno, y entonces él me dijo que sí, inmediatamente me dijo que sí, sin ningún problema. Entonces cuando me dijo que sí, esperó un ratitito, ahora han pasado unos 10, 15 segundos y me dijo, mejor que le entregue a la embajada. Entonces, como yo entendí que la representante de la embajada era la señora Rachel, entonces le pregunté, para estar seguro, le entrego entonces a la señora Rachel, que es la asesora política de la embajada americana, y él me dijo que sí. Sí le entregué, es un sobre con documentaciones con respecto al juicio de Brasil, que fue uno. Le entregué también un informe, como yo dije, son informes confidenciales, y un informe con respecto al famoso avión venezolano con tripulación iraní y venezolana que vino contratado por una empresa de Aruba, donde Tabesa no tuvo nada que ver. Toda la documentación, todos los emails de cómo se hicieron las negociaciones con respecto a esa carga que contrató Aruba, una empresa de Aruba para el transporte del cigarrillo, también le entregué. Y una serie de documentos confidenciales que en algún momento seguramente lo voy a relatar, son documentos, son investigaciones muy bien hechas y deducciones muy bien hechas que existen dentro de ese sobre, ¿verdad? Que lo entregué, en este caso, a la embajada, ¿verdad? Ahí cuando, perdón que te pregunte esto, no porque signifique o tenga un valor importante la observación que hace su colega de Cire Masi. Tocó leer un posteo de ella y un poco vale también para aclarar en qué situación. Yo tengo la respuesta, pues te pregunto, ¿verdad? O sea, una cuestión lógica, estamos hablando... Leí lo que dijo... Para que la gente sepa, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que reclamó de Cire Masi? No, dijo que yo me fui como senador de la Nación y que en esa representación mis informaciones tenían que ser abiertas. Y no tienen que ser necesariamente abiertas, ¿verdad? Porque esta es una investigación que afecta a una persona y donde existen demasiadas tergiversaciones con respecto al hecho, donde el mismo Poder Ejecutivo está inmiscuido con parte importante de nuestros rivales coyunturales en la oposición, como se dice vulgarmente. Entonces, vos tenés que tener en cuenta que esta guerra nace, Jorge, porque hace más de 2 años, si vos mirás los papeles, hace más de 2 años, Santi Peña lidera la intención de votos en elecciones, tanto nacionales, internas como generales. Hace 2 años. Y hoy sigue con una ventaja que varía entre el 20 y el 30% en los 17 departamentos. ¿Verdad? Entonces, acá es muy cómodo. Nos subimos todos ahora en contra de Honor Colorado, que tiene el candidato que nos puede ganar. Entonces están todos en ese terreno. Está Fuerza Republicana, Partido Colorado, una porción del Partido Colorado y toda la oposición. Por supuesto que van a chillar y por supuesto que van a reclamar, ¿verdad? Pero nosotros estamos en el derecho de decir sí o no. En algún momento lo voy a contar, pero ahora no lo voy a decir. Pero aparte de eso no se trata de una cuestión, porque la senadora presentaba una cuestión particular de las empresas del señor llevaron Cartes. Documentación a los Estados Unidos durante meses. Ese fue un error nuestro, no hacer lobby en los Estados Unidos, y reconozco el error.
y me lamento todos los días, ¿verdad? Ellos hicieron lobby en los Estados Unidos. Ellos llevaron y acercaron documentaciones. Ellos nos dijeron a nosotros que iban a hacer. No, lo hicieron. ¿Verdad? Pagaron. Y pagaron también, claro que pagaron. Habrán pagado Está la factura de lo que pagamos por el lobby. Pagaron, ¿verdad? Y lo hicieron. Y nosotros jamás les remordimos. ¿Qué presentaron? Así que no tienen ellos la fuerza para pedirme a mí de que yo declare qué había dentro del sobre. Pero aparte de eso, digo nomás el reclamo que hace esa senadora, la utilización del Senado de la Nación por parte de un senador para una cuestión particular, de un empresario, decía en su posteo. Y ahí separamos los tantos. No estamos hablando de un empresario nomás, estamos hablando de expresidente del Paraguay, el líder de uno de los movimientos internos más importantes dentro del Partido Colorado. O sea, no estamos hablando... Y aparte tenés lo más reciente que hace el país del alto funcionario, lo de las designaciones, pues más vale que se le arrime toda la información que pueda requerir. Y aparte lo dice una senadora que tuvo prácticamente durante no sé cuánto tiempo la CEPRELAT cuando estaba Carlos Arregui a su servicio. Ella recibía información confidencial. Ella lo dice, que, o sea, a eso nomás me refiero, ¿verdad? En este caso hay una justificación por donde lo mires, la entrega de esa documentación a este funcionario. Pero digo nomás, en el caso de la senadora Masi, la que ha utilizado la CEPRELAT como quiso la institución del Estado para pasar facturas políticas, ¿verdad? El Ejecutivo lo hizo y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Yucio siguió haciendo oficina a pesar de haber sido sacado del cargo, destituido del cargo, ¿verdad? Por nexo con el narcotráfico. Este es un gobierno que permitió que 47 toneladas de cocaína salgan de los puertos, con Canal Verde, no fueron revisados. Y no fue que se incautó acá, se incautaron en Bélgica, en Alemania, en España, 47 toneladas de cocaína, que esos en el mercado más o menos se calcula que tiene un valor de 25.000 millones de dólares. Y aparte está te podés imaginar, y salió sin ningún problema. Y muchos de los que están involucrados tuvieron protección del gobierno, o si no, no se hubiesen escapado. Darío Benítez, por ejemplo, que no se le incluyó en ninguna causa, siendo el principal responsable de una de las cargas de cocaína. Después de un año que el tipo estuvo tranquilo andando por acá, cuando salió su orden de detención, el tipo ya estaba en Dubái. Entonces, uno de ellos. Después le tenés a Marcet, y después le tenés todos los... ¿Y quién estuvo del 2018 al 2021 en la Senat? ¿Quién estuvo? ¿Y quién retiró la Senat de los puertos? ¿Quién sacó todos los tipos de controles que existían en los puertos, la Senat? ¿Quién? Yucio. ¿Qué ocupó después del 2021 Yucio? El Ministerio del Interior. Tenía a su cargo todo el sistema de seguridad de la nación. Y ahí tenés, nexo con el narcotráfico. No lo decimos solamente nosotros, lo dicen desde Brasil. Esto es una colaboración de la policía brasilera que viene con la investigación donde se le inculpa a Yucio. Y quién sabe qué pecados más grandes ha de tener que van a salir después de todos los procesos investigativos. No, aparte, eso hay que decirlo también, ¿verdad? Porque uno cuando escucha ahora, hoy el presidente hizo un recorrido por varios... ¿Por qué no vino ahora acá, conseguir entrevista con Marito es más fácil que conseguir, no sé, una pavada. Solamente cuando acá no viene. ¿Por qué no le invitamos? Y porque no nos quiere mandar el cuestionario, como le mandan a los otros. Es con cuestionario. Se nota que está todo preparado porque él no es muy hábil, no mostró en los 4 años tener la habilidad para enfrentar a una entrevista que no tenga un libreto. Evidentemente tiene libreto. Marito te va a invitar a vos, si se acepta, a hacer un recorrido en un helicóptero, después se va a bajar y te va a empujar. O yo le empujo a Alta, puede ser. Total, no creo que me condenen. Realmente, senador, el tema es el siguiente. A mí me llama la atención el cambio también de actitud que hay de la embajada, porque yo decía la vez pasada, cuando vino esta delegación de congresistas, que le hicieron un tour guiado. Acá vamos a ir, acá vamos a ir, acá vamos a ir. Como le llevaban de la manito a hablar y foto con Marito, foto con Marito, foto con Marito, beso con Marito, sonrisa con Marito, chiste con Marito. Y terminó siendo un fiasco porque no dijeron nada los senadores, los diputados, los congresistas, no dijeron nada, no sirvió para nada. Luego del viaje de Riera, luego de esa presión también, como decía, ese lobby que se hizo con Riera, no sin el mismo pago que hizo tu colega, la senadora Samaniego, pero ahí cambia la actitud. De hecho, ahí te invitan a vos, sabiendo que vos sos uno de los líderes del grupo de Honor Colorado,
a también escuchar lo que se habla, a no salir, porque ahí de esas reuniones anteriores salían cada uno con su versión más edulcorada. Y esta vez no pudieron salir con versiones edulcoradas porque estaba vos presente ahí. O sea, si no hubiéramos escuchado la versión también de sí, hablamos, nos dijo, él nos indicó, llama la atención ese cambio también de postura, senador. Mira, yo lo que te puedo decir que me causó profundo placer el hecho de poder participar de esa reunión y me pareció me sentí muy bien el hecho de que me hayan invitado a mí, ¿verdad? Porque nosotros siempre reclamamos tener el derecho a la defensa, siempre reclamamos tener derecho a la defensa. Y acá no tuvimos derecho a la defensa porque evidentemente ellos no tienen la culpa de recibir de las instituciones del Estado informaciones totalmente sesgadas. Te podés imaginar, basarse en una denuncia que presentó el tipo con nexo del narcotráfico, probablemente narcotraficante también, ¿verdad? Y que él presentó en el Congreso unos días antes de ser destituido, presentan y le dejan en una sesión que no tenía quórum decir toda la sarta de barbaridades que dijo. Por supuesto, eso llevó a la Senat, eso se fue a donde se tenía que ir. Por supuesto, con ese tipo de información es muy difícil tener parcialidad. Eran muy duras las acusaciones. Pero las acusaciones ¿de quién venía? De Yucio. Además, yo recuerdo que ese tema también, nunca él presentó las pruebas. Supuestamente hizo la misma denuncia al PowerPoint en la CEPRELAT, organismo que no tiene ninguna, hasta ellos tuvieron que reconocer que no tiene esa función. Yo creo que Casañas Ley inclusive lo reconoció. Pero están en lo mismo. Ahora y nunca se fue a declarar, senador. O sea, la causa está ahí sin moverse por culpa de él. Así mismo, no se va a presentar. Probablemente va a entrar preso seguramente porque las pruebas en su contra van a seguir viniendo. Te iba a decir lo siguiente. El hecho de que esto ocurra, ¿verdad? Yo realmente agradezco por las circunstancias, agradezco que ellos hayan tenido la consideración de invitarnos. A lo mejor en la reunión pasada no era necesario que esté algún representante de Honor Colorado y ahora consideraron que sí, ¿verdad? Entonces, yo me sentí muy bien, agradecí muchísimo ese gesto de parte de la embajada, el hecho de que nos tengan en cuenta. Y si había necesidad o si nos daban la oportunidad, yo estaba preparado también para defenderlo con argumentos al expresidente Carter, ¿verdad? No hubo ninguna conversación con respecto a extradición, con respecto al caso Carter, absolutamente, fue una reunión genérica. Sí hubo un toquecito político, por llamarlo así, cuando hablamos de la justicia y se habló de la elección de fiscal general del Estado, donde sí, cuando me tocó a mí el turno, ¿verdad? Porque sí hablaron y dijeron que la justicia está débil, que la justicia no acompaña, que la fiscalía tuvo varios tropiezos, por eso sus juicios políticos. Cuando me tocó a mí, sí dije yo que sí estamos preocupados por la injerencia del Ejecutivo, que está haciendo cambios en el Consejo de la Magistratura para tener un consejo a su medida y poder sacar una terna a su medida. Eso sí, yo lo manifesté en ese ambiente. Fue el único tema, te voy a decir, que tuvo relación con la política. Pero después el resto fue general, corrupción en general. Que una cuestión, también, nosotros decíamos el otro día, desde un primer momento, cuando desde la propia embajada envían la agenda de este funcionario, todo hacía suponer que iban a hacer reuniones con autoridades de distintas, y también con representantes de la sociedad civil. De hecho, hubo esas reuniones con representantes de algunas ONG en realidad, ¿verdad? Pero se montó de vuelta también durante casi 2 semanas, ¿verdad? Toda una historia de qué venía detrás. Y lo otro, que me parece que fue como una especie de corolario, el mensaje que deja este funcionario que al reunirse con la fiscal general del Estado, en su despacho, en su oficina, y a partir de allí aparecen ya quienes eran tan pro Estados Unidos, por no usar otro término, empezaron ya a denostar en contra de este funcionario. Entonces al final, lo que hasta hace un par de meses alababan todo lo que venía de allá, hoy ya empezaban a denostar porque no se ajusta a las agendas políticas internas nuestras. Y el otro día en la radio yo te decía, senador, cuando viene un representante con este cargo, de lucha contra la corrupción a nivel global, nosotros no podemos estar metiéndole nuestras rencillas internas, me parece, ¿verdad? Y tampoco me parece que a ellos
poco o mucho les debe importar, o tal vez sí, pero no sé si están en condiciones O las de demostrar, conocen. o las conocen perfectamente, o no están tampoco en condiciones de mostrarlo abiertamente. Pero ¿cuál es el mensaje? Si queremos agarrarnos del cargo de Nephew, combate contra la corrupción, y te decía también, ¿quién puede estar en contra de combatir la corrupción? Y cuando hablamos de escándalos de corrupción, miremos estos 4 años el gobierno de Mario Abdo Benítez. Demos una vuelta por la Contraloría General de la República, mirar estas auditorías que se hicieron no sé en cuántas instituciones del Estado, y con unas conclusiones que, por cierto, no se leen en los ABC, en los Telefuturos, en las últimas horas, uno va a leer esas No le conclusiones. preguntan tampoco en las Tampoco le entrevistas, preguntan, ¿verdad? Pero si queremos en serio combatir la corrupción, demos una vuelta por la Contraloría General de la República. Bueno, el señor Nephew tuvo reuniones también con las instituciones de control. Estuvo con el Contralor, sé que estuvo también con el de Contrataciones Públicas. Así que habrá llevado suficiente información de cómo son los procesos y cuáles son las causas que existen. Es por eso que insisto en decirte, Consejo de la Magistratura, Marito tratando de poner sus hombres para elegir una terna que le venga bien. Una terna que le ofrezca impunidad, que es lo que siempre busco. El hecho de que haya estado casi 1 hora y media en una entrevista donde fue él a visitar a la fiscal general del Estado, donde se reunió con los fiscales más importantes, los más inclusive varios de ellos acusados por el Congreso y por colegas tuyos de un montón de cosas, perseguidos, con el representante del Departamento de Justicia, que tiene uno de los cargos más importantes prácticamente acá, después del embajador, que está permanentemente en la Fiscalía, llama la atención también. Es como un respaldo y un espaldarazo a la fiscal, al trabajo de la Fiscalía, y ya debería llamar la atención a tus colegas senadores que están atrás de una presentación que no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad?, contra determinados fiscales, donde inclusive ya el juez ha instado a que presenten alguna prueba por si no va a tener problemas. Mira, la embajada creo que hasta hizo un reconocimiento por la labor de la Fiscalía en algún momento, ¿verdad? Yo tengo entendido que está muy bien vista la Fiscalía General del Estado por el gobierno americano y tiene la colaboración constante del gobierno americano para los procesos, para las detenciones, para las informaciones. Así que yo creo que la Fiscalía se ha mantenido y se sigue manteniendo como tiene que ser, ¿verdad? A pesar de haberle armado tanta película. ¿Cuántos intentos de juicio político? 4 intentos de juicio político que no prosperaron, ¿verdad? Y sigue pero siendo también perseguida. gracias a ustedes. Sí, pero sigue siendo perseguida. Primero por el Ejecutivo, porque el que primero le persigue es Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Porque no es sumisa a Mario Abdo Benítez. Entonces se pasa diciendo cualquier pavada, ¿verdad? Y el resto por la oposición, que es una oposición que trabaja con el Ejecutivo y que trabajó todos estos 4 años. Y aparte de eso, ahí me parece importante agregar, ¿por qué la oposición? Por eso que mencionaste hace rato, hace 2 años, ¿quién es el candidato a vencer en unas elecciones? Hay uno solo. Hay uno solo. Entonces, todas las instituciones del Estado, o prácticamente todas, o casi todas, del gobierno de Marito, al servicio para perseguir al adversario político ocasional. La única institución, como dijiste, que no pudo manejar es esa. Y quieren bajarle, y también le quiere ganar a Horacio Cartes, una persona que tiene 85% de rechazo de la ciudadanía. Horacio Cartes es un tipo donde va, es aplaudido, es abrazado, unas muestras de cariño extraordinarias hacia el expresidente en todos los departamentos. Es increíble cómo la gente le reconoce a Horacio Cartes. Entonces, la única forma que tienen es mintiendo, organizando este tipo de eventos, involucrando a otros países inclusive para su objetivo, ¿verdad? Pero hasta ahora, por suerte, no tuvo éxito. Las elecciones son en 50 días aproximadamente y seguimos estando al frente lejos, tanto Santi Peña, Mangui Aliana como Horacio Cartes. Y ahí es donde yo decía también, hoy en un artículo en La Nación, en las urnas el pueblo se va a manifestar, ¿verdad? Que es la herramienta más legítima en una democracia, ¿verdad? Pero qué fácil la sacó, o qué barata la sacó Mario Abdo Benítez con esto que sucedió el martes en el Buen Pastor. Porque si bien hace exactamente 8 días, en este mismo horario acá, estábamos ponderando lo que había hecho la Fuerza de Tarea Conjunta en haber
neutralizado, abatido al principal referente y cabecilla del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, Osvaldo Villalba. 2 días después, y saltaron esta semana, el diario La Nación había publicado incluso la factura. Imagínate, la directora del Buen Pastor al servicio de Carmen Villalba para organizarle el funeral al que ha, en los últimos, ¿cuántos? 15, 20 años sembrado secuestro, tortura, asesinatos. Y este gobierno, me va a decir que la directora del Buen Pastor era demasiado buena nomás. O Taboada, que al final el pobre Taboada terminó siendo el pato de la boda. El pobre Taboada terminó siendo el pato de la boda. Y ese golpe, ese desprecio a la ciudadanía por parte del gobierno de Abdo la sacó muy fácil. Y hoy recorriendo, haciendo chistes por los medios de comunicación, pues la gente no se olvida. Hasta ahora, y a vos supongo que también te pasa, la gente se acuerda de eso. Se escandaliza por lo que hicieron la semana pasada. Lo que lograron, que en realidad logró la Fuerza de Tarea Conjunta, pero le dimos nosotros el mérito al presidente de la República, que estuvo en esa conferencia de prensa hace 8 días sentado y diciéndole hemos liquidado al principal líder del FP. Borraron en 24 horas ese logro sobre el cual ellos podían aún seguir cabalgando políticamente, terminaron liquidándolo con un bochorno como lo que hicieron con el tema del Buen Pastor para congraciarse, una cuestión de humanidad o no sé qué cuernos. Pero el mensaje que queda, que tuvo repercusión internacional, el mensaje a la ciudadanía fue todo de terror. Y yo digo, pues la sacó barata otra vez este tipo, ¿verdad? Por el presidente, digo. Por supuesto que la sacó barata porque tiene un apoyo de una parte importante de la prensa que olvidó, no publicó, no dijo absolutamente nada o dijo un poco y después se cayó. Es un bochorno lo que pasó, Jorge. Y yo ocupé varios cargos importantes y te puedo decir que siendo ministro, cuando tenés que tomar una determinación importante, lo consultás al presidente de la República. Claro. O sea, yo creo que este hombre de Dios, el día que hable, va a decir, porque lastimosamente él está pagando las consecuencias y la burla de la ciudadanía por algo que probablemente él no tenga nada que ver, él habrá pedido instrucciones y le habrán dado instrucciones. Y el presidente, las instrucciones tiene que dar solamente el presidente de la República. Un tema tan grave como ese, no, ¿verdad? no hay otra. No, es un tema gravísimo. Una persona que está sindicado autor de 71 asesinatos, todos los secuestros importantes, las muertes de la secuestrada Cecilia Cuba, todo. Era el hombre más importante del EPP. ¿Verdad? Era el más grande asesino que pueda haber. ¿Verdad? Y el prontuario que tiene la hermana que está adentro. Y la directora del Buen Pastor haciendo de secretaria de la Carmen Villalba del Buen Pastor. Comentan, Jorge, de que, yo te digo lo que comentan, no conozco lo que pasa dentro del Buen Pastor, pero dice que ella tiene muchísimo poder dentro del Buen Pastor. Ella, no sé cómo lo hace, pero dice que tiene muchísimo poder. Ella es tratada como una reina en el Buen Pastor. Y cuando el presidente, y ahora vamos a la pausa, cuando el presidente dice, yo me enteré por la prensa, dijimos había sido leer la prensa, porque yo pensé que leía la Biblia no nomás. Él no lee los diarios. No, pues ya ahora parece que volvió a leer. Diario Pero dice, fue un error, dice. Reconocemos, pero yo estaba en la reunión del Consejo de Ministros. Hay que pedirle que le lleven la nación. Claro, reunión del Consejo de Ministros. Entonces hay dos cosas allí. O los funcionarios de rangos inferiores en este gobierno hacen lo que se les antoja, que ni siquiera le consultan al presidente, que es mucho más grave, y si yo la orden igual es grave, por acción o omisión, por donde lo mire hay una responsabilidad del presidente, por donde lo mires. Por eso yo tampoco me quedo con eso. Yo estaba en una reunión del Consejo de Ministros, hablando del tema económico, no me enteré. Pero por Dios, quiere decir que decisiones determinantes ya ni siquiera le consultan al presidente. O sea, más grave aún, ¿verdad? Bueno, hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Bueno, y este octubre, Rosa, nos sacamos los pretextos. Rapidoc, Pharmacenter y Banco Basa se unen para ofrecer 500 consultas ginecológicas gratuitas y 40% de descuento en estudios seleccionados. Agendate ya al WhatsApp 021-729-3030 y las consultas y el descuento en los estudios son hasta agotar disponibilidad. Víctor. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana de precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Con tus compras participas de la promo 1.000 millones en premios. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB, precio normal
18 cuotas de 223.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 114.000 guaraníes. Y no te olvides que con tus compras en Bristol ayudas a Teletón. Demos vuelta al partido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 21 y 41, 26 grados la temperatura en Asunción. Belén, busca un poco después para actualizar el pronóstico, porque me dice que hay una tormenta a la 1, para actualizar nomás, para que la gente tenga la info. Ahí está, eso es Eusebio Ayala, ahí frente al Club Guaraní aproximadamente, supongo, ¿no? Ahora Sí. no llueve, ¿verdad? Ahora no, pero vamos a actualizar cómo se viene para más tarde, para que la gente tenga la información, que la gente está acostada, lista también mañana a lo mejor para ya arrancar la semana. Perdón que insista sobre este tema, senador. Cuando hablaste de documentos confidenciales que le entregaste al alto funcionario Nephew, ¿tiene que ver con Cartes? Y tiene que ver con todo, ¿verdad? Tiene que ver con todo. Claro que tiene que ver también con Horacio. Algo que nosotros no sabemos. No, son documentos que van a aclarar una cantidad de cosas, ¿verdad? Que tiene que ver con la... Que tiene que ver con todo lo que se le acusa. En detalle, ¿es para refutar eso o...? Es para que ellos lo tengan como información y lo sepan evaluar, ¿verdad? Claro. Porque ¿cuál es la presunción que se tiene? Que del ¿Te otro acuerdas? lado se hizo un lobby, ¿verdad? Permanente, constante, insistente, y pudieron haberse, no estoy menospreciando mucho menos a los Estados Unidos en el manejo de la información, pero como también puede tener un sesgo político, ¿verdad? Cuando estamos hablando del Departamento de Estado, podemos presuponer de que podría tener un componente político, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes hicieron es arrimar esa parte que presumen ustedes. Ellos a lo mejor no tienen toda la información para que puedan sopesar y después hacer la valoración que quieran hacer. Y vamos a seguir en un proceso de tratar de aclarar todo lo que hay que aclarar, Jorge. Nosotros somos pro América, pro Estados Unidos, ¿verdad? Horacio es una persona que estudió en los Estados Unidos. Sus hijos iban frecuentemente a los Estados Unidos, ¿verdad? Tiene una nieta que es americana, ¿verdad? O sea que ellos siempre tuvieron una relación excelente desde su padre, ¿verdad? Así que a nosotros sí nos interesa mantener buenas relaciones con los Estados Unidos y yo creo que eso sí se va a dar casi con seguridad con el gobierno de Santi Peña, ¿verdad? Nos vamos ahora al tema político, un poco para ir redondeando esta entrevista. Quienes dicen que las internas del Partido Colorado nunca fueron así tan duras, sangrientas, con rencillas de por medio, no conoce la historia, ¿verdad? Quien dice eso. Pero acá me parece, a diferencia de otras internas duras y sangrientas de tu partido, yo creo que este tiene dos componentes distintos al resto, ¿verdad? El primer componente es que referentes de tu partido político están recontra, hiper aliados con los eternos adversarios de tu partido político. Pero encamados, yo el otro día decía flirteando, pues flirteando, olvídate, no. Están encamados hace tiempo, ¿verdad? Desde el inicio del gobierno. Desde el inicio del gobierno. Eso por un lado. Entonces, cuando demostrás eso, quiere decir que las peleas que ustedes se dan, como siempre dice Caleb, nosotros en realidad nos peleamos, pero después se da el abrazo republicano y nos estamos en realidad pareando como los gatos, ¿verdad? No. Pero ahora hay una operación aparentemente por los líderes, digo, no sé cómo va a estar de la dirigencia para abajo, ¿verdad? Pero con los líderes ese acuerdo abierto ya asumido, por eso le tenés al principal líder de la oposición mudo. Las críticas hacia el gobierno de Abdo Benítez, prácticamente no hay crítica. Hay críticas hacia quien dejó el poder hace 5 años, no precisamente hacia quien gobierna y quien nos deja este país con estos números que no quiero entrar porque sabemos de sobra en qué condiciones va a recibir el próximo gobierno. Y el otro componente, aparte de esa alianza que tiene estos referentes de tu partido con la oposición, es la instrumentación de las instituciones del Estado. Y eso es muy preocupante, porque la construcción de la institucionalidad, por ejemplo, Banco Central del Paraguay, Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Eso llevó mucho tiempo, eso llevó 10, 15 años. Eso empezó con Nicanor para adelante, ¿verdad? Esa construcción.
Y hoy eso se tiró por la borda en 1 año y medio, 2 años, por un capricho del presidente de la República de utilizar e instrumentar esas instituciones para pasarle factura a su adversario político. ¿Coincidí con eso, senador? Totalmente. Yo no creo que haya sido un capricho, yo creo que fue su objetivo, ¿verdad? De un equipo. Claro, el objetivo suyo y de un equipo, ¿verdad? El hecho de bajarle a Horacio Cartes para que el movimiento Honor Colorado desaparezca, para que sus candidatos no tengan ningún tipo de oportunidad de ocupar algún cargo o de luchar con fuerza para unas elecciones presidenciales, ¿verdad? Lo hicieron con ese objetivo y tocaron lo que nunca se tocó en nuestras rencillas coloradas, tocaron la familia y tocaron la libertad de las personas, el buscarla, herir o lastimar con la libertad de las personas. Eso solamente lo hizo Marito, es inédito, pero lo hizo él. Lo hizo un colorado que llegó al gobierno gracias a la actitud que tuvo Horacio Cartes en el momento de decirnos a todos nosotros: tenemos que acompañar al candidato colorado, nosotros somos colorados y debemos acompañar sin ningún tipo de requerimiento, sin ningún tipo de rencilla, sin ningún tipo de odio ni rencor. Acá borrón y cuenta nueva, vamos a trabajar por el Partido Colorado. Y así fue presidente este señor. Bueno, y así después con sus alianzas empezó afectando a la porción, volviéndote al comienzo del gobierno. Los más lastimados fuimos nosotros los senadores de Honor Colorado, que empezaron a salir todos por esta lesión de confianza que hubo. Salió Víctor Bogado, salió Oscar González Daer, lo atacaron muchísimo. ¿Te podés imaginar cómo se debe de sentir esta señora que hoy ministro de la Corte, todo lo que dijo y de todo lo que le acusó a Zacarías Irún? Y hoy Zacarías Irún está absuelto de culpa y pena de todo su juicio y ya no se puede más apelar. O sea que inventó todo lo que inventó con el acompañamiento de Marito para afectar la libertad de dos personas que al final hoy están libres. Y por Coste que hoy milita en otro movimiento, ¿verdad? Etapa de diario, un año. un año entero lo hicieron, ¿verdad? O sea, no le interesó absolutamente nada. Le sacamos a Dionisio Amarilla, yo no entiendo todavía por qué le sacamos del Senado. O a Oviedo Mato. O a Oviedo Mato. Oviedo Mato no tenía absolutamente nada que ver, yo creo que salió también absuelto de su causa, ¿verdad? Pero eso fue toda la presión que organizó Mario Audo Benítez con la oposición para que esto ocurra, para debilitar justamente a Honor Colorado, ¿verdad? O sea que esto viene desde el inicio de su gobierno. Y por eso tenemos estos resultados, yo decía el otro Y día. tenemos Porque si tenés un presidente concentrado en el odio, concentrado en pasarle factura nomás a tu adversario político, ¿quién gobierna? Y hoy nos damos cuenta con esta situación, 300.000 nuevos pobres, índice de pobreza, de desempleo, que lo hemos la denunciado macroeconomía. Antes de la pandemia. ¿Vos te acordás que yo hablaba por la actitud que tenía el director de aduana que le había nombrado, a este mismo director que sigue hasta ahora, cómo paralizó todas las exportaciones, las importaciones? Estábamos bajando así nuestro crecimiento a cero en el año que Marito fue presidente, ¿verdad? Trancó todas las recaudaciones, iban por el suelo. Hablábamos de las heladeras vacías en esa época. Después, por supuesto, vino la pandemia, pero con la pandemia también vino una inyección extraordinaria de dinero que, si fuese bien aprovechado, hubiésemos estado mucho mejor de lo que estamos ahora, ¿verdad? Así que no hubo absolutamente otra cosa que no tenían los otros gobiernos. Nosotros también padecíamos de sequía y de inundaciones. O sea, lo único que le diferencia es la pandemia, pero la pandemia vino aparejado de préstamo y la libertad de poder tener mucho dinero para su administración. Senador, te preguntó Jorge sobre el tema de la unidad del partido post elecciones, y hay una cuestión ahí que hablaba de los líderes del movimiento de Marito. ¿Son realmente líderes Mario Audo Benítez y ese equipo de gente, o son casualmente los que están en el gobierno y tienen la manija y la chequera del gobierno en la mano, por eso hacen de líderes partidarios? Porque no los veo a ellos liderando nada, ni siendo ellos con antigüedad suficiente para decir: yo soy un líder del Partido Colorado, tengo este arrastre, tengo este liderazgo. Porque después del 18 de diciembre se corta la chequera y se ve que se viene el despoder. Y después del 18 de diciembre, Marito va a quedar solito en Burubicharoga y probablemente hablando con su amigo Alegre y tratando de ayudarle y financiarle la campaña, ¿verdad?
Y después van a venir todos son colorados, todos tienen ese sentimiento, van a venir a trabajar por la lista 1. Ahora, el apoyo que él le pueda dar a Alegre es simplemente económico, porque yo no creo que Alegre se anime a ponerle a Marito en un acto ni a que Marito le llegue gente, porque Marito es un espantavoto. Es un ancla. Sí, Un ancla. chaleco de hormigones. Sí, tenés razón, así mismo es. Pues claro, lo va a utilizar ahora nomás también, pues le conviene. Sí, claro. Sí, lo utiliza ahora para bombardear, Claro. para que haga discurso y lo utiliza la oposición para eso. Pero una vez que llegue las elecciones y su candidato pierda y él pierda, yo no sé dónde va a poner la cara, él siendo presidente de la República que se cree tan exitoso, va a perder aparatosamente una elección. Y acá, entonces, el 18, el 19 se cuenta otra historia y La misma noche del 18 va a ver que va a haber una cantidad de adhesiones. esa misma noche. Esa misma noche. Cuando se anuncie el ganador vas a ver cómo van a venir. Nosotros Van a vamos a estar venir acá, no sé si los él- colorados nos van a hacer caso queremos, nosotros. los colorados queremos ganar las elecciones generales. La única forma de ganar las elecciones generales es juntándonos y nos vamos a juntar. Y hablamos ya en ese sentido con muchos líderes de Fuerza Republicana. Senador Tony Barrios, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias Jorge y gracias Pipo. Nosotros hacemos una pausa, Belén, ¿verdad? ¿Hacemos pausa? ¿Sí? A ver, ¿qué dice tu aviso meteorológico? Ahí está. Pipo, ya Hijo, le espera que poner mi lente, pues. Yo no veo. Ahora fenómeno, ahí está. Esperado, fenómeno lluvia intensa con tormentas eléctricas moderadas, fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes, ocasionales caídas de granizo. Sistema de tormenta continúa, se extiende a más puntos, incluyendo Asunción. No se descarta que generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche del hoy domingo 30, o sea, ahora. Zona de cobertura, centro, oeste y este de la región oriental, centro, oeste de la región occidental. Departamento afectado, les digo, sur y centro de San Pedro, Cordillera, Guairaca, Huazuca, Azapá, norte de Paraguay, central, norte de Ñembucú, Canindeyú, sur y oeste de Presidente Hayes, centro y oeste de Boquerón. En Ahí síntesis, tienen. se viene una tormenta ahora. Sí, yo creo que están desviando ya los vuelos, de hecho creo que algunos vuelos fueron desviados ya a Foz y otros de Santiago de Chile tienen que llegar otra vez justamente hoy. Ojalá ese va a ser quede el piloto desviado ahí, también a Foz y Guazú como la vez pasada y ya quedará ahí. Bueno, pausa, venimos enseguida. ...21:58, 26 grados... ...la temperatura de Asunción... ...estamos en vivo y en directo... ...deducción del IVA al 100%... ...esto que aprobó el Senado la semana pasada... ...en una posición asumida por la Subsecretaría de Estado de Tributación... ...va a recomendar al Ejecutivo el veto... ...eso es lo que quiero aclarar... ...veto parcial o veto total... ...eso vamos a hablar también con un representante... ...de la Subsecretaría de Estado de Tributación... ...le saludamos a Juan Olmedo, director de Grandes Contribuyentes... ¿Cómo está, director? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Eduardo, también a los compañeros de los gremios. Estamos para compartir este espacio y debatir un poco sobre este tema de actualidad. ¿Qué es lo que no están de acuerdo ustedes con este proyecto que aprobó el Senado el jueves? Bueno, en principio tenemos que partir de una premisa, ¿verdad? ¿Qué es lo que trata este tema? Trata de deducibilidad del IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es un impuesto al consumo, donde básicamente se establece como una cuestión doctrinaria y legal, ¿verdad?, en lo que es la aplicación del IVA, de que el IVA tiene un precio, que es una liquidación del impuesto que está relacionado al precio. El precio que se acuerda en el producto o que se acuerda en la prestación del servicio, sobre eso se adiciona el impuesto. Y ese impuesto adicionado a ese precio se traslada al consumidor final. Esa es básicamente la premisa primordial del IVA. Quiere decir que todos nosotros, ya seamos contribuyentes o no, ciudadanos en general, al comprar un artículo o al requerir la prestación de un servicio, todos estamos pagando el IVA al ser consumidores finales. Entonces, al modificar doctrinariamente y sobre todo reglamentariamente también, ahora con este proyecto de ley, ¿verdad?, va a generar una gran inequidad en la estructura tributaria y también en el ambiente en general de los consumidores finales y de los contribuyentes en particular que hoy están operando con este sistema. Eso básicamente para nosotros genera un prejuicio en la recaudación, pero también genera un perjuicio muy importante en lo que es doctrinariamente el proceso de liquidación y pago del IVA. Nosotros no estamos potencialmente de acuerdo en eso porque tenemos que partir de esa premisa, ¿verdad?, de que se habla de que hay un universo
muy grande de contribuyentes beneficiados con esta potencial medida. Y sin embargo, conforme a los registros que nosotros tenemos en la Subsecretaría de Tributación, estamos hablando potencialmente de 240.000 contribuyentes que están afectados por la liquidación del IVA bajo la modalidad de prestación de servicio. De un universo de 1.400.000 contribuyentes inscritos y donde podríamos hablar de un universo activo de contribuyentes de 800.000 al día de hoy, el segmento que sería afectado por esta medida es marginal. Y también tenemos que partir de una premisa, ¿verdad?, muy concreta. Se está debatiendo hoy el tratamiento de la deducibilidad de ciertos gastos, pero esto está vigente desde hace 30 años. ¿Por qué no se discutió antes eso? ¿Por qué ahora se discute? ¿Qué cambió en la ley? Nada, la ley está vigente desde el año 92. ¿verdad? Hay una cuestión de crisis económica, yo creo que ahí, director, que es la cuestión de la situación hoy del bolsillo de la gente. Es dramática, más dramática en los últimos 20, 25 años. Hay una crisis, busquemos los culpables, no importa, pero hay una cuestión de bolsillo de la gente. Y yo le pregunto, ¿cuánto está pagando hoy, por ejemplo, el tema de alimentos de IVA? ¿Y cuánto le está cobrando a la gente en la factura del mercado, del supermercado, por los alimentos de la canasta básica en IVA? Y en todo caso, desgravar todo eso, ya que si ustedes dicen, bueno, no es justo porque no le alcanza todo, bueno, desgravemos todo lo que es alimento del IVA y no paguemos más IVA sobre la leche, los huevos, la carne, no sé qué más de canasta básica, ¿verdad? Ese es un aspecto que se puede discutir, ¿verdad? Y que es analizable bajo otra perspectiva, pero hay que analizar un poco también lo que se plantea hoy como contrapartida a esta propuesta, ¿verdad? Se habla de que al mejorar de alguna manera potencialmente la deducibilidad del IVA va a mejorar los ingresos, de verdad que la gente va a consumir más, que todo el mundo va a pedir boleta, que se van a llenar de alguna manera las tiendas y los negocios porque todo el mundo va a ir a comprar más y a pedir boleta. Y eso es una falacia desde una perspectiva técnica y económica, ¿verdad? Porque la relación de aumento en el consumo se da porque la posibilidad de ingreso de la gente mejoró. El que gana más, el que tiene más ingresos, es el que va a consumir más. No porque va a poder deducir más impuestos, la gente va a comprar más. Primer punto. Segundo punto, y algo muy concreto, ¿verdad? ¿Cuándo se puso al tapete este tema? ¿Cuándo apareció en el tapete este tema? Cuando la subsecretaría hizo una conferencia de prensa y mencionó de que van a mejorar sus sistemas de controles tributarios, de que ha incorporado tecnología, por ejemplo el Big Data, y que recomendó a los contribuyentes evaluar su metodología de liquidación del IVA. ¿Por qué? Porque la subsecretaría iba a potenciar el control de la liquidación del IVA. ¿Qué es lo que sucedió a partir de ese momento? Todo el mundo se preocupó de la deducibilidad de los impuestos. ¿Por qué? Porque asumiendo una realidad, la subsecretaría tenía debilidades para controlar la deducibilidad o no de las declaraciones que se estaban realizando en ese momento los contribuyentes. Y todas las boletas que realmente estaban incorporadas como crédito fiscal eran realmente deducibles o no. Nosotros como administración no teníamos potencialmente la capacidad de controlar eso. Lo que hicimos fue mencionar de que hemos mejorado potencialmente nuestra capacidad de control y que en el año estábamos evaluando y haciendo auditorías aproximadamente a 2.000, 3.000 contribuyentes. Ahora, a partir del 2023 y parte ya del 2022, esa proyección va a ir a 100.000 contribuyentes, 150.000 o 200.000 contribuyentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Es verdad que todos los contribuyentes que potencialmente estaban incorporando en su liquidación de impuestos créditos fiscales que no eran deducibles, al sentir la presión de que iban a ser evaluados, entonces sacaron al tapete este tema de que lo que están pretendiendo realmente es regularizar lo que vienen liquidando ya desde hace un tiempo como un patrón de conducta en sus impuestos. Joaquín González, directivo de Capazo, también está con nosotros. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo andas? Bueno, partimos de ustedes, la posición es, esto va por un lado desalentar el tema de contrabando, se presume, ¿verdad? Porque si va a poder deducir, te va a tener con factura en mano y puedes deducir, va a alentar a que compres del formal. Claro, así mismo. Esto es en realidad apostar a la formalidad del país, que es lo que nosotros estamos buscando hace años, ¿verdad? Es más, me surge una pregunta, ¿por qué es que el gobierno hace todo lo posible para aumentar la informalidad? Pues finalmente si esto ocurre, ahora como decía, estaba en un gris y ahora realmente sale con una ley, ¿por qué es que a partir de ahora quieren decir no, que nadie más pida factura y vamos a aumentar la informalidad más informal de lo que ya es el país, ¿verdad? O sea, es un tema de ustedes también que no controlan todo el país, ¿sabes? O sea, los índices de informalidad en este país son astronómicos, o sea, algo anormal. Creo que estamos
Paraguay es uno de los peores países en el mundo en eso, ¿entendés? Entonces, me parece que la pregunta es a ellos justamente, ¿entendés? ¿Por qué es que tratan de hacer todo lo posible para que fomente la informalidad? Yo creo que hay que hacer una precisión, no estamos hablando de todos los contribuyentes ni de toda la población, estamos hablando en promedio de 240.000 personas que están inscritas en el RU y que desarrollan este tipo de operación comercial. Y yendo un poco al aspecto de la formalidad, ¿verdad? Yo creo que la nueva ley tributaria ha basamentado aspectos estructurales muy claros para ayudar a la formalización, porque la formalización no viene solamente desde el punto de vista de un segmento de los contribuyentes económicamente activos, que son los servicios prestados, ¿verdad? Eso viene desde el punto de vista comercial también, con la incorporación de nuevos regímenes simplificados, donde lo que se busca es incorporar al contribuyente, al potencial contribuyente que hoy desarrolla una actividad comercial fuera del ámbito de la formalidad. Y esa formalidad se da no solamente por el hecho de inscribirse en el RU y pagar impuestos, sino también generar un contexto favorable para esa persona, para que a través de la inscripción en el RU él pueda lograr, por ejemplo, créditos blandos, incorporarse a la formalidad en el sistema bancario, etcétera. Y eso es lo que de alguna manera son los componentes que ayudan realmente a la formalización y no solamente a llevar a un segmento de 200.000 o 300.000 contribuyentes que ya están luego formalizados y que lo que pretenden de alguna manera de nuestra perspectiva es formalizar la deducción del IVA que lo venían haciendo históricamente y no solamente ahora, ¿verdad? Entonces hay que también señalar un aspecto muy clave. Todos nosotros que estamos en esta mesa probablemente somos contribuyentes del IVA y también somos contribuyentes del impuesto a la renta personal. O sea, todos nosotros habitualmente estamos pidiendo la factura. Y esa factura que pedimos es 100% deducible para el impuesto a la renta personal, pero no para el IVA. Entonces, si todos nosotros estamos luego habitualmente pidiendo factura para lograr la deducción del impuesto a la renta personal, ¿vamos a aumentar ahora nuestro consumo para poder hacer deducción en el IVA? No, porque nosotros nuestros ingresos estamos lo habitualmente consumiendo para obtener crédito fiscal para impuesto a la renta personal. Y parte de eso es deducible en IVA. Y ahora lo que se pretende es que todo lo que es deducible para renta personal también sea deducible para IVA. Entonces estamos desvirtuando conceptualmente lo que es la esencia del IVA propiamente dicho. Pero hay un doble discurso de ustedes mismos en el gobierno, decir, es muy poco, no va a aumentar el consumo, el que yo te descuente el 10% de lo que vos gastas en el supermercado. Y por otro lado se hizo un gran show con el tema de la ANDE, que son 100.000 guaraníes para 400.000 personas por 3 meses, como si hubiera sido la panacea. O sea, hay como un doble discurso. Yo veo que si yo tengo 10% más para gastar y hubiera gastado 10% más, eso es una realidad. No es que no va a aumentar el consumo, no creo que yo agarre ese 10% y guarde en mi colchón y diga que prudente soy como la hormiguita que había guardado bajo mi colchón. Voy a ir a gastar más. Si yo puedo en vez de gastar por 100.000, en vez de gastar por 110.000, ya gastar 110.000. Y si puedo gastar en un lugar donde me dan factura, porque me voy a deducir después de mi renta, voy a poder descontar, bueno, voy a comprar la vereda del mercado, el aceite argentino, voy a comprar el supermercado. Eso nomás es lo que yo entiendo que ellos plantean, ¿verdad? Y hay una cuestión ahí, o sea, yo creo que más bien, como vos decís, puede ser que sea limitado, concuerdo en que es limitado a un segmento, y creo que debería ser más amplio, debería ser, si vamos a desgravar el IVA en un momento de crisis como esto, muchos países lo han hecho, Brasil lo hizo, lastimosamente parece que a Bolsonaro le fue mal con eso, pero le sirvió para llegar a donde llegó, bajar el IVA de determinado producto o eliminar el IVA por un X tiempo para que la gente pueda consumir más o pueda consumir. Bueno, eso es otro aspecto que no está vinculado a este proyecto de ley ni tampoco se puso en discusión en ningún estamento. Pero lo que se busca justamente pues, es que tenga más acceso a la gente, más poder adquisitivo a la gente de alguna manera. Y eso sería un elemento a discutir, ¿verdad? Pero eso desde la perspectiva de las actividades o los productos que están alcanzados por el IVA. Y no desde el punto de vista de la deducibilidad de las actividades o los créditos que de alguna manera componen la estructura del IVA, ¿verdad? Son aspectos totalmente diferentes, ¿verdad? Mario Goya, directivo también de Capazo, está con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Eduardo, al señor Juan, gracias por la invitación. Escuchando atentamente lo que dice el señor Juan, ¿verdad? Me tomé a punto de algunas cositas. Él hablaba y decía al principio, esto le va a beneficiar a una cantidad ínfima, marginal, dijo. Pero sin embargo el perjuicio es grande. Es como que no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo es que le va a beneficiar a una pequeña parte, pero el perjuicio es grande? Entonces en realidad el beneficio es para una gran cantidad de familias paraguayas. Todo aquel beneficio que uno lo pueda aplicar al precio de un producto va a ser en beneficio de toda la familia y en beneficio de todos. Les voy a nombrar nada más un caso. En el año 2014, el gobierno de Horacio Cartes, brillantemente con la ley 5372,
¿Qué fue lo que decretó? Decretó que todos aquellos insumos que sean para una población que padece de diabetes ya no paguen ningún tipo de impuesto, ni en la importación ni en el precio de venta en la farmacia. Eso fue un gran logro del gobierno de Horacio Cartes, que le benefició a 700.000 personas enfermas con diabetes. ¿Y qué fue lo que hizo él? Sacó el impuesto a la importación y al precio de venta. Entonces, el consumidor lo que hacía era encontrar un producto a menor costo. Más o menos es la misma lógica aquí. Se entiende que la SED lo que está precautelando es que haya mayor recaudación, pero aquí hay que mirar a largo plazo. Que esta administración de la SED ya lo supo hacer brillantemente, porque tuvo también sus buenos aciertos esta administración. En el año 2018 había una base de contribuyentes de más o menos 800.000 contribuyentes en el Paraguay. Hoy en el 2022, lo dijo el señor Juan, es más de 1.400.000, o sea, 70% de aumento de contribuyentes. ¿Gracias a qué? Gracias al brillante trabajo de la SED, que con el decreto de la ley 6380, que inició en enero del 2020, de modernización y simplificación, la SED no buscó que la gente pague más impuestos, lo que buscó fue modernizar y simplificar. Esta promulgación de ley lo que va a hacer no es solamente hacer que una pequeña cantidad pague menos impuestos. No, lo que va a ayudar es a formalizar un Paraguay en blanco, un Paraguay transparente y legal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que lo que dijo el señor Juan, que uno no compra más porque el negocio emite factura, porque depende de los ingresos, lo que van a hacer los consumidores, cada vez van a elegir más negocios formales a negocios informales. ¿Por qué esto? Porque si yo exijo mi factura, voy a poder deducir y ese ahorro que obtengo lo utilizo ¿para qué? Para más consumo. Hoy un negocio del tipo A, formal, te vende una mercadería por 500.000 guaraníes, grava IVA 10%, vos tenés que pagar como consumidor 550.000. Negocio B, que está al lado del negocio A, vende la misma mercadería, pero no te da factura, no le aplica el IVA. Inmediatamente el beneficio que vos tenés es que 50.000 guaraníes te ahorras en esa compra porque no pagaste el IVA. Entonces, este negocio B ya tiene una ventaja competitiva ilegal y desleal, porque vende más barato que el A, vendiendo lo mismo, pero al vender en negro sin factura, obtiene ese beneficio en el precio. El negocio B, que está de forma ilegal, a su vez, va a seguir en ese mismo círculo virtuoso de decir, a la pinta, yo puedo vender sin factura porque total a nadie le sirve la factura, entonces voy a seguir importando o trayendo mercadería de contrabando y no voy a pagarle nada a aduana, no voy a pagar nada en importaciones, tampoco le voy a pagar nada en la SED, ni en renta, ni en nada. La promulgación de esta ley va a hacer que a largo plazo la economía paraguaya se formalice y tengamos un Paraguay en blanco, porque todos los comercios van a empezar a emitir factura legal, porque los consumidores van a empezar no a gastar más, sino a elegir más aquellos comercios que emiten facturas. Y eso a la vez va a causar un efecto multiplicador, porque la SED va a tener un control mucho más fino de todo. Los negocios ya van a empezar a decir, che, yo vendí 100 sillas, y cuando la SED intervenga y diga, efectivamente, aquí hay 100 facturas de venta de sillas, el negocio va a tener que presentar 100 facturas de compra de sillas. El negocio ya no va a tener forma de justificarse de ninguna otra manera. Todo esto se va a complementar ahora en enero 23 con la implementación de la factura electrónica, que ya inició, ya hay muchos supermercados, muchos socios de la Capasu que están con factura electrónica, pero cuando esto llegue a todo el país, todo sea electrónico, este efecto, la promulgación de esta ley va a tener unos efectos que van a beneficiar no a 250.000, sino a los más de 800.000 contribuyentes más o menos activos. Y a la vez le va a traer o le va a incentivar a aquellos que hoy están bloqueados o suspendidos en la SED a que también se formalicen y se transparenten. Director, ¿qué decís? Bueno, acá hay que mencionar un aspecto importante, ¿verdad? Conforme está estructurado este proyecto de ley, el beneficio es para los 240.000 contribuyentes que yo mencioné. ¿Por qué? Porque los demás contribuyentes hoy tienen ya una regla de juego que está establecido por la modalidad de liquidación del IVA. Por lo tanto, esto difícilmente pueda trascender a porcentajes tan significativos como que alcance a todos los contribuyentes afectados, porque los demás contribuyentes, amén de sus tipos de actividades, ya están reglamentados y operan conforme a la modalidad de liquidación del IVA establecida para esos tipos de contribuyentes. Nosotros estamos hablando puntualmente hoy de las personas físicas
que desarrollan como actividad la prestación de servicios personales. Solamente ese segmento. Entonces, ¿cómo podemos poner en una misma línea de evaluación a un tipo de persona, que es la física, y que realiza un tipo de actividad, que es la prestación de servicio, en un contexto general de todos los contribuyentes? Es una falacia hablar y de equiparar eso en un análisis. Primer punto. Segundo punto, vuelvo yo a insistir en este tema, ¿verdad? Va a haber una gran inequidad, porque este proyecto de ley solamente va a beneficiar a este tipo de contribuyentes que realizan estas actividades. Y todos los demás, que somos los ciudadanos comunes, vamos a seguir pagando el IVA porque somos consumidores finales. Entonces, de ahí... Pero vas a poder discutir de renta. De renta vas a poder deducir. En renta sí, pero en IVA no vas a Entonces, poder también te va a deducir. beneficiar. Claro, pero vamos a irnos al punto que planteó Eduardo, ¿verdad? De alguna manera, entonces, tenemos que verlos de otra perspectiva y analizar otro tipo de análisis de proyecto de ley si queremos que realmente a todos los ciudadanos en general le beneficie esta deducción. Esta deducción tiene un segmento sobre el cual se va a aplicar, básicamente. Y no tengo que tampoco dejar de mencionar de que sí va a afectar a las recaudaciones tributarias, no solamente a las recaudaciones efectivas, sino a las recaudaciones potenciales, porque con las medidas de control que nosotros estamos implementando y que vamos a implementar, realmente lo que vamos a hacer es regularizar la liquidación que de alguna manera se estaba haciendo mal, donde un segmento de contribuyentes importante hoy están liquidando y deduciendo ya de hecho estos tipos de productos y este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque tienen los comprobantes, pero esos comprobantes no son deducibles para el IVA, pero sí son deducibles para el impuesto a la renta personal. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es potencialmente recuperar una recaudación que los contribuyentes estaban eludiendo a través de la perspectiva en que tenía de que había una debilidad en el control. Nosotros lo que informamos es que vamos a mejorar nuestros controles, entonces, bueno, ahí se sacó al tapete esta situación donde potencialmente nosotros ya demostramos con estos meses de control que estamos efectuando de que la recaudación del IVA subió en un 8%. 8% porque sube, y bueno, porque también el ambiente de negocio mejoró, la perspectiva económica mejoró, pero también hay un porcentaje importante de mejora en ese 8% en los controles que estamos efectuando. ¿Por qué? Porque la percepción de riesgo del contribuyente también de alguna manera se elevó al entender de que nosotros a través del Big Data, a través del control de los comprobantes que estamos haciendo ya mes a mes, a través de la factura electrónica, van a desaparecer las posibilidades de usufructuar créditos fiscales que no son reales y que no están potencialmente ajustados a las normas legales que hoy están establecidas, ¿verdad? Sí, básicamente ese es el concepto básico, ¿verdad? Joaquín. No, siempre lo más tratan de sacar finalmente impuestos a la gente que ya está pagando y no buscan de formalizar el resto de la economía que se quede informal. Eso como, por eso que mi pregunta al comienzo fue, no sé, ¿por qué es que insisten en tratar de buscar la forma, que esta es una muy buena forma, como decía acá el Golea, como decía Mario, que esta es una muy buena forma que esto se formalice todo, porque la gente vaya a pedir factura a todos lados, ¿entendés? Si no pasa, no sé, hoy encima, lo que yo tengo entendido por lo menos, corregimos si no, que el IVA al supermercado, hermano, no te sirve, pues te sirve el de la telefónica, te sirve los otros te sirven. Entonces, ¿por qué es que le castigan al pobre supermercado? Que encima somos los castigados por el contrabando, otra vez, y lo único que hacen es generar más informalidad y más el negocio, como el negocio B, como decía Camario, ¿entendés? Entonces, ¿en qué vamos a terminar? O sea, ¿hay un plan nacional de fomentar la informalidad, algo así? Yo disiento contigo en ese punto, ¿verdad? Porque no hay ni una política de desalentar el ambiente de negocio de los supermercados, porque las boletas y los comprobantes que emiten los supermercados son válidos para deducir en el IVA, toda vez que ese gasto esté relacionado al servicio que se está prestando y no de alguna manera a la subsistencia que de alguna manera necesita esa persona en desarrollar un gasto que esté vinculado al consumo, ya sea de alimentos, y servicios básicos de limpieza, aseo personal, que son actos y gastos vinculados a la subsistencia de esa persona, no al desarrollo propiamente de una profesión. Claro, pero para hacer, está haciendo un servicio personal. Sí. La persona tiene que comer, se tiene que bañar, o sea, eso que hace, eso es parte de su vida extra, cómo funciona eso, no sé. Entonces, vamos a poner claro también las cosas, si no es como que siempre está el gris ese que una cosa y lo otro. O sea, acá es... Te voy a mencionar un aspecto. En este mes, conforme al registro que ya tenemos ahora mensualmente, el registro electrónico de comprobantes, nosotros tenemos en promedio 8 millones de facturas emitidas, formalmente por todos los negocios. 8 millones. 8 millones, que todos los contribuyentes emiten factura para sus clientes. 8 millones, registrados mes a mes. De los 8 millones... ¿Como 8 millones en total país? Sí, en total país.
Registrado. No, pero eso es lo que tenemos registrado para un segmento de contribuyentes que viene implementándose mes a mes. El nivel de facturación a través de la factura es mucho mayor, pero yo les pongo como ejemplo nomás la muestra puntual, ya que nosotros tenemos de datos concretos, ¿verdad? Que recogimos de los contribuyentes que hoy ya están incorporados al registro electrónico de datos y que lo estamos recibiendo, y eso mes a mes va subiendo porque se va incorporando más segmentos. Tomando un ejemplo nomás, tenemos 8 millones de facturas en este mes y estamos hablando de 250.000 contribuyentes que forman parte del segmento de beneficiados. Podemos presumir, ¿verdad?, que esas 250.000 personas emitieron factura, en el mejor de los casos, 1 millón de facturas en el mes. Quiere decir que los otros 7 millones de facturas fueron emitidos a consumidores finales, a personas que no forman parte del modelo de negocio que es la prestación de servicio. Y esos 7 millones de personas no van a poder deducir. O sea, yo me voy a ir a comprar mi Coca-Cola y esa Coca-Cola tiene incorporado el IVA. Yo no voy a poder deducir. O sea, finalmente el que tiene menos ingreso, la persona que está viviendo en el día a día para subsistir, termina pagando el impuesto. Y aquel prestador de servicio que tiene incorporado una actividad comercial, que con la prestación de servicio está ganando ya una renta, y esa renta tiene incorporado el IVA. ¿Y quién pagó el IVA? No es el prestador de servicio, el IVA lo pagó el consumidor final. O sea, yo hice un trabajo de abogado, ¿quién pagó el IVA? Pagó Jorge, que es mi cliente. Y yo lo que estoy haciendo es, el dinero que Jorge le pagó al Estado y que me dio a mí para que yo le traspase al Estado, me quedo con esa parte. ¿Por qué? Porque estoy incorporando como deducible gastos personales míos para, de alguna manera, abaratar la liquidación del impuesto que Jorge me dio para que yo traspase al Estado. ¿Qué pasa con Eduardo? Eduardo no desarrolla ninguna actividad. Él es amigo de Jorge, y Eduardo va a comprar una Coca-Cola y él paga el impuesto por esa Coca-Cola, paga el impuesto por el asado, paga el impuesto por todo lo demás, y él no logra deducir nada. Sin embargo, yo voy a deducir de la actividad que yo tengo comercialmente hablando parte del impuesto utilizando el impuesto que pagó Jorge. Yo me quedo con eso, me apropio de eso y deduzco gastos personales que no tienen relación con mi profesión. Entonces yo estoy en desigualdad de condiciones con Eduardo, porque Eduardo termina asumiendo el impuesto, él paga el impuesto, y yo, que voy a ser beneficiado con este proyecto de ley, voy a deducir de mis impuestos parte del mismo gasto que está haciendo Eduardo. Y si estoy nomás yo ahí, o sea, si la cuestión es simplemente una cuestión de Equidad. equidad, ¿por qué no bajan y reducen el impuesto a todo? Saquen el IVA a todo. Correcto. Porque ustedes dicen, sería una buena. Ustedes podrían proponer como Ministerio de Hacienda decir, vamos, nosotros no aceptamos esto, pero vamos con todo, vamos a aceptar el impuesto a todo lo que sea canasta básica, no sé, hay 20, 30, 40 productos, no sé cuánto es la canasta básica, todo va a ser, le vamos a liberar de IVA, entonces nadie va a pagar más y vamos a buscar la reactivación. Y lo que dicen ellos, que tienen toda la razón, la formalización. Yo me imagino si yo fuera dueño de un local con toda la ley que pago IVA, IPS, y me pone un tipo, 6 botellas de aceite, 15 licos de huevo, un bidón de nafta y 15 desinfectantes de aerosol en la puerta, le saco con una topadora. Pero ellos no ven, pues, no sé, no ven, no Pasearte salen por la calle. Perú es un chiste. Estamos de acuerdo contigo, Eduardo, de que el análisis que vos haces no corresponde a este proyecto, corresponde a otro contexto. Pero háganlo lo que te digo. Perfecto, pero básicamente nosotros estamos discutiendo este proyecto y las variables que presenta este proyecto, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, ¿verdad? La formalidad no viene solamente por darle beneficios de deducibilidad a un segmento particular del segmento comercial, y a todos los demás le estás achacando con más impuestos o con las mismas condiciones de impuestos que tienen los demás. La formalidad viene por este aspecto, pero también por muchos otros aspectos que nosotros estamos haciendo nuestros esfuerzos para mejorar, para potenciar de alguna manera las condiciones para que los contribuyentes sientan un atractivo por ser contribuyentes formales. No solamente desde el punto de vista tributario, sino que lo que eso implica también desde el punto de vista de la formalidad, el acceso a crédito, a formar gremios, a de alguna manera estructurarse y conformar grupos de trabajo que le permitan tener beneficios que no solamente son tributarios, sino también son globales en el ambiente comercial. Y eso no es para un segmento que hoy está formalizado, ya que son los que de alguna manera están en tema de discusión, ¿verdad? Tú vas a hacer una pausa cortita a la vuelta, seguimos hablando sobre este tema, en cantidad de mensajes también de gente que opina, consulta en relación a este tema. Pausa, venimos enseguida. Pero antes, Shell baja los precios de sus naftas, Fórmula Super y V-Power. Es el momento perfecto para que pruebes los combustibles más avanzados del mercado con la mejor relación precio-calidad. Shell Fórmula Super 8110 y Shell V-Power 9040 guaraníes. Vas a llenar el tanque con el combustible que más te conviene
o que más le conviene a tu auto y a vos también. Shell, porque lo que cargas importa. Y el Samsung Week llegó a Bristol. Aprovechar los precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Con tus compras participas en una promo de 1.000 millones de guaraníes en premios. La super oferta de hoy: televisor Samsung Smart de 32 pulgadas HD, 18 cuotas de 282.000. Ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes, menos de la mitad. Y no te olvides que con tus compras en Bristol ayudas a Teletón. Damos vuelta al partido. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Caro Cruz, deliciosos los bocaditos, Pipo. ¿Esto de Sí, dónde don es? Julián, como siempre, como todos los domingos, acá en el Bruno Bullari, de lunes a lunes están hasta las 10 de la noche, así que pueden llamar a pedir lo que quieran, bocaditos y todo lo que quieran panificado. ¿Y el vinito? Nuestros vinos son, por supuesto, de la... perdón, me ayuda mi cucaracha. De labarra.com.py, así mismo la Celia, y las vajillas desde Casamingo. Bueno, está bien. Oye, díselo. Quiero leer un par de mensajes, ¿sí? Porque Adelante. de distinto, para seguir un poco con esta discusión que me parece muy, muy interesante. A ver, dice, la SEP solo puede multar con una sanción administrativa insignificante a las empresas que no emiten facturas, no pueden realizar fiscalizaciones. Este es un empresario del sector de los laboratorios. Dice, demasiado clínicas existen que compran en negro sus insumos y por consiguiente no emiten y no le piden facturas. Después, a ver, dice, es mentira que los gastos relacionados son considerados y deducidos porque la realidad es que en forma automática la SED no incorpora esos gastos como deducibles, que muestren cuántos RUC son los que pueden deducir, porque así nomás diciendo no es real, dice alguien del sector de las MIPYMES. Y acá dice, no es cierto lo que dice, se refiere a lo que menciona Mario, lo que dijo Mario recién, el IVA nunca fue un impuesto formalizador y además es inconstitucional, están totalmente equivocados, inconstitucional y discriminatorio. Después dice, para el ejercicio de la profesión también se recurre a gastos de supermercado y otros, importante poder descargar el IVA en esos gastos, me dicen acá. Y por otro lado, este último ya, ¿qué pasa con los ganaderos o granjeros que tienen 20 o 30 empleados y los debe alimentar? ¿Dónde deducen esos gastos? O ya no doy de comer y que ellos se arreglan por su cuenta. Finalmente el más pobre va a pagar los platos rotos. No es así como dice este señor. Además, esos números que nadie da, nadie sabe si es cierto. Dice, esto es un ejemplo nomás, hay miles de otros casos similares. Los únicos beneficiados serán los fulanos de tal con los que tienen supermercado, dicen acá. ¿Qué dicen? A ver, vamos a empezar con Sí, Mario, perfecto. porque vos cerraste el director, ¿sí? A ver, Mario. Bueno, analizando lo que son las políticas del Estado, que buscan siempre hacer algo sostenible a largo plazo, porque los gobiernos cambian, ¿verdad? Las autoridades cambian, pero las políticas deben quedar para generar un país mejor y sobre todo un Paraguay en blanco. Decía Juan hace rato, el comprar legal tiene que tener algún incentivo, lo dijo él mismo, el comprar legal tiene que tener algún incentivo. El que vos puedas deducir hoy tus compras en un 100%, que es lo que propone esta ley, es un incentivo para un Paraguay en blanco y aplica a todos los tipos de comercio. Mencionaba Jorge que te escribieron de MIPYMES. Sí. La Federación de MIPYMES de Paraguay lanzó un comunicado que está de acuerdo. La Unión Industrial Paraguaya lanzó un comunicado que está de acuerdo. La CAPASU, el Centro de Importadores. Los diputados aprobaron con unanimidad. Aprobó la Cámara de Senadores, toda la gente está de acuerdo en que esto se debe hacer así, de que deben promulgar la ley y le están sirviendo sobre todo ahora en bandeja a la Presidencia de la República. Si la SED recomienda que no se apruebe esto, que se vete el proyecto, están sirviendo en bandeja y perdiendo una brillante oportunidad de retirarse como una de las mejores gestiones en la historia del Paraguay de la Secretaría de Tributación. Si ellos recomiendan vetar, el presidente va a leer, va a escuchar lo que pasa y el presidente lo que va a hacer va a aprobar. Y va a ser un mérito de Marito cuando pudiese ser un mérito de la SED, que ha venido teniendo una gestión brillante, porque este es un hecho que va a marcar un antes y un después,
No porque la gente va a comprar más, sino porque la gente va a empezar a elegir negocios que emiten factura legal. Y va a dejar a todos en una equidad donde todos los negocios, sobre todo los pequeños, van a poder competir de igual a igual. Porque 10% hoy de recargo en una mercadería, Jorge, es una ventaja competitiva abismal, sobre todo en la economía en la que estamos, porque recordemos que venimos de un 2019 más o menos recesivo, 2020 pandémico, 21-22 inflacionario. O sea, 3 años de terror que tiene el Paraguay, que pretende cerrar el PIB. Las proyecciones dicen que va a cerrar negativo 0,01. Negativo. Recién para el 2023 se proyecta un 3-4% de crecimiento del PIB. O sea, todavía nos queda mucho camino difícil por delante y estamos en un momento muy duro para mucha gente. Entonces, es una brillante oportunidad que la SED no puede dejar pasar. Y como le decía Juan detrás de cámara, retirarse con un bastión de que todo el mundo pueda decir esta fue probablemente la mejor administración que tuvo la SED. Juan, ese número, esos 100 millones de dólares que van a dejar, ¿de dónde sale? ¿Cómo hacen ese cálculo? Bueno, tenemos a partir de un aspecto principal, ¿verdad? El anteproyecto de presupuesto, que está hoy en análisis en el Parlamento, tiene unos análisis relacionados sobre todo a los ingresos potenciales que la Administración Tributaria pretende obtener en el siguiente año y también el nivel de gastos que toda administración pública planifica gastar, ¿verdad? Nosotros hicimos una evaluación de la recaudación potencial que tenemos para el año 2023 y dentro de ese análisis están que estimamos de que el perjuicio que va a acarrear esta medida para el siguiente año va a ser aproximadamente de 100 millones de dólares. Y eso va a impactar negativamente en el desarrollo de la ejecución del presupuesto general de gasto de la Nación, porque esta planificación del presupuesto para el año siguiente se hizo en base a esta expectativa de ingresos. Entonces, si se analiza esto y se aprueba el presupuesto como está, y también se aprueba este proyecto de ley, entonces va a quedar desbalanceado el presupuesto del siguiente año. ¿Por qué? Porque no va a tener una fuente de financiamiento genuina que es el IVA, que es un impuesto generador de recursos aquí y en la gran mayoría de los países del mundo. Pero ahí ¿verdad? ya en un impacto que va a haber al hecho de que, y podemos discutir 10.000 años, que va a haber un aumento del consumo al haber 10% más del bolsillo de 300.000 personas. O sea, hablando de 80 millones de dólares que no se van a ir a comprar yate o para invertir en Miami, se van a ir a comprar leche, a comprar más yogur, a comprar más queso, y eso también va a generar otra vez movimiento, va a generar impuesto a la renta, va a generar venta a las empresas que producen, o sea, hay que poner también la balanza, no es 80 a 0 me parece la... Estoy de acuerdo contigo, Eduardo, pero ¿cuál es el universo que va a tener la posibilidad de generar esa deducibilidad del crédito fiscal? Estamos hablando, en el mejor de los casos, 300.000 personas, y las demás personas que de alguna manera son parte del consumo a nivel país. 3 millones, 4 millones de paraguayos que están incorporados activamente en la economía y que son los que compran la leche, compran la galleta. Vamos a darle a todos los paraguayos, ¿de cuánto va a Estos, estar y recaudado? bueno, eso es otro aspecto. Pero nosotros, ¿Por pero qué nosotros no le estamos damos si no hay capacidad de consumo? pero nosotros estamos discutiendo un proyecto de ley que Claro. solamente tiene una muestra que está sustentada en los contribuyentes, que son personas O sea, físicas. si usted hay un proyecto de ley que libere el IVA, ¿ustedes van a allanarse a ese proyecto Y o van a vamos- decir, no, ahí vamos a dejar recaudado 150 No, millones ahí de dólares? vamos a hacer un análisis porque eso son ya políticas públicas. ¿Por qué? Porque es deber de toda la administración pública y también, obviamente, de los parlamentarios analizar el presupuesto general de gasto de la Nación, que no solamente se compone de los gastos, sino también de los ingresos, ¿verdad? Si se pretende gastar X cantidad, entonces tiene que haber genuinamente X nivel de ingresos. Y hoy, ¿cómo se construyen los ingresos? Con los impuestos. Entonces, si hay una decisión política de reducir los impuestos o eliminar un impuesto como el IVA, potencialmente, entonces, ¿cómo vamos a generar ingresos? Aquí o en cualquier país del mundo, ¿cómo vamos a generar ingresos para de alguna manera financiar el presupuesto? Entonces, Pero- no es una decisión solamente técnica ni política, sino también un análisis filosófico, doctrinario de lo que es el IVA aquí y en cualquier parte del mundo y la metodología que tiene el IVA de financiar el presupuesto. O sea, aquí y en cualquier parte del mundo, el IVA constituye básicamente una de las principales fuentes de financiamiento del presupuesto. Está en el orden del 50 al 60% aquí y en cualquier parte del mundo. Pero no debería ser así porque es lo que a Jorge le decían en un mensaje recién, Sí. es un impuesto muy injusto. Claro que es injusto porque paga lo mismo el tipo que junta moneda para comprar Así una caja de mismo. leche que el que compra que gana una fortuna. Entonces, ustedes están recaudando Sí. en base a un impuesto que si vamos a hacer igualdad ante la ley, mucho más injusto de lo que se está pidiendo. Así mismo, pero tenemos que también tener en cuenta que esta medida no va a beneficiar al resto.
Por lo tanto, entonces la injusticia se va a acrecentar eventualmente. No todas las medidas financieras, o sea, la ANDE no beneficia a toda la población, beneficia a 200, ¿a 400, 800 mil personas. Y nadie chilló por lo de la ANDE y dijo, no, ¿por qué a mí me beneficia la ANDE? Hay momentos, hay lugares, o sea, no todos son beneficiados por todos. O sea, ahí nomás yo voy, el gobierno viene con una propuesta que ni siquiera ¿cómo se dice?, la socializa y pregunta si está bien, y te dicen, a partir de ahora lo que gastan menos 400 mil van a pagar 300 mil por 3 meses. Nadie dijo nada. La ANDE, la unidad medio chilló un poquitito porque dijo, ¿dónde vamos a sacar la plata? Y ese dinero fue utilizado para financiar. Y no sabemos, hay gente que es miserable y apaga toda la luz y no prende nada y tiene mucha plata y gasta 300 mil en ANDE. Conozco, ¿verdad? Y hay gente que gasta 500 porque tiene 5 hijos. Y ahí nadie protestó y dijo, no, ese impuesto, ese descuento es injusto. Y acá también este descuento, sí, va a haber gente que no va a ser beneficiada. Y mucha gente sí va a ser beneficiada. Y a lo mejor mucha gente que no es beneficiada va a ser beneficiada con el aumento de la producción, el aumento de la venta. El empleado de él, por ejemplo. Si él vende más, va a necesitar más empleados. Entonces, si él puede tener menos contrabando, va a tener más empleados. Y ese empleado a lo mejor no está beneficiado con ese descuento de IVA porque es asalariado, pero va a tener un beneficio indirecto que también va a tener. Así mismo. Y es un análisis, pero los ejes son básicamente dos, ¿verdad? El segmento beneficiado con esta medida y también el aspecto de inequidad, que es un aspecto constitucional solamente que está determinado en la propia Constitución y también en las normas tributarias, ¿verdad? De que un segmento muy limitado va a ser beneficiado con esta medida y hay otro segmento importante que va a absorber y va a seguir absorbiendo el impuesto propiamente dicho, que es el consumidor final. Decimos, ¿por qué el otro día le escuché a Óscar Ura decir, es inconstitucional? Porque por la inequidad que se crea. Claro, porque yo puse el ejemplo, yo soy un profesional, yo voy a deducir. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la profesión me posibilita gastar y absorber de alguna manera con esta nueva medida como crédito fiscal esos gastos, entonces yo voy a pagar menos impuestos. Yo me voy a quedar con parte del impuesto que me transfirió a mí la persona a quien yo le presté el servicio. Sin embargo, Eduardo, José, Luis, que no son prestadores de servicio, que son consumidores finales, a ellos no les va a afectar en nada esta medida y ellos van a seguir gastando lo mismo y el impuesto van a tener que absorber ellos. Por lo tanto, el impuesto que vos pagaste, yo me quedé con parte de ese impuesto a través de esta nueva medida. Sin embargo, todos los demás que somos consumidores finales vamos a seguir pagando el mismo impuesto y no va a cambiar nuestro nivel de consumo. No vamos a comprar más leche, ni más galletas, ni más fideos, ni nada, porque nosotros tenemos el mismo nivel de ingreso. La inequidad constitucional, como dice acá Juan, en realidad se da todos los días que nosotros somos los únicos que pagamos impuestos y a una cuadra nadie paga impuestos. Eso es lo que es inequidad. Vamos a poner serio, o sea, vamos a ponernos serios, o sea, si es inconstitucional según Uruguay eso, inconstitucional, y te repito, que alguien esté vendiendo sin factura, sin pagar IVA, sin pagar renta, sin pagar IPS, sin nada a una cuadra de donde nosotros estamos luchando nosotros y la gente está ahí, se cagan de risa y nadie le controla ni nada, ¿verdad? Pero eso es un punto. Y otro punto que es importante acá, que por eso me parece medio arriesgado luego que Marito termine vetando la ley. ¿Para qué va a vetar la ley si pasó con mayoría absoluta diputados y senadores lo mismo? O sea, papelón lo que se va a vetar, el otro va a decir que sí, chao. O sea, ya tiene, o sea, lo mismo que, no sé, Olimpia ya es campeón ahora, ya va a ser campeón. Brillante, no hace falta. ya va a ser Brillante. campeón. Y así mismo, entonces ya está, o sea, el pedo. Eso es constitucional, por ejemplo. Lo que pasa es que no tenemos que mezclar de alguna manera un análisis político y un análisis técnico. Yo estoy conversando acá con ustedes de un enfoque técnico, de un análisis doctrinario, porque el IVA es una cuestión doctrinaria, académica, filosófica y técnica tributaria. Y lo que se decide en el Congreso, lo que se discute a nivel del gabinete propiamente de la presidencia, es un aspecto político, ¿verdad? Entonces, yo no voy a entrar a discutir un aspecto político porque eso no me compete a mí y de alguna manera eso, muchas veces todos sabemos que no se sustenta en un análisis técnico tributario como es esta temática. Si yo estoy charlando con ustedes básicamente con ejes temáticos que vinculan a lo que es el proceso de liquidación del IVA de alguna manera y lo que conceptualmente se tiene como es el IVA a nivel mundial propiamente. Mario, vos querías decir algo. Juan, hoy en día ya se puede deducir ciertas compras, los que prestan servicio. Sí, correcto. O sea que hoy en día ya sería inconstitucional entonces. No. No tenemos que hacer la precisión que hoy en día, hace 30 años, se puede deducir el IVA de todas las compras del supermercado, toda vez que esos gastos estén vinculados a la actividad profesional que yo estoy desarrollando. O sea, si yo voy a prestar un servicio de abogado, yo me voy a ir al supermercado a comprar útiles, a comprar artículos de limpieza para
el desarrollo de mi actividad comercial. Si yo tengo básicamente un buffet, entonces yo compro papelería, artículos de limpieza, puedo comprar uniformes, puedo comprar trajes, puedo comprar utilería, puedo comprar materiales. O sea, y si comes ahí, ese deduce. Ese y es deducible, si, claro. si comes ahí por tu casa ya Pero no. no, porque yo en mi casa voy a comer igual si soy abogado o si soy O sea, un desempleado. perdón, si cagás en el estudio de abogado está bien, cubre Es el deducible, papel higiénico, es deducible. pero cagando en tu casa no, No, cubre. ¿por qué? Porque esa actividad es una actividad personal. Yo Pero subsisto que las 2 veces cagaste. y bueno, son puntos de vista, pero yo Ah, no voy a sí. caer en El esa punto- falacia. Pero el punto de vista es, ustedes como técnicos, Sí. y ustedes saben, yo sé que ustedes son un equipo de técnicos, lo dijo él, lo dijo Juan también, la idea es que generen alternativas. O sea, si ustedes dicen, esta ley no podemos, pero sabemos, ustedes mismos saben que ha caído determinada cantidad el ingreso de determinada gente, ustedes saben cómo está el tema. Mejor que ustedes no hay quien sepa cuánta Sí. temperatura en la calle. ¿Por qué no se generan propuestas y simplemente se están, lo que criticamos es, afianzando a ir recaudando lo que recaudamos? Yo sé que ustedes tienen una presión muy grande de cubrir un montón de gastos enormes, el estado enorme que tenemos, pero digo nomás, buscar alternativas para que esos impuestos salgan de otro lado. Hay un montón, o sea, como dice él, hay un montón de cuestiones que podemos presionar para que caerle todo el día a esto que están viendo contrabando en la vereda hasta que se cansen, caerle todo el día a los negocios que sabemos que venden, hay mucha gente que tiene hasta supermercados inclusive que vende cosas de contrabando, ponen un queso con la etiqueta adelante y el de cortado cortan el de contrabando de clorina. Entonces, caerle a eso y ahí recaudar lo que tienen que recaudar y no seguir exprimiéndole al profesional como vos decís, sí, comió en el buffet, te tiene que mentir, decir que compró ese huevo, compró para hacer omelette en el buffet de su desayuno y para hacerle a su cliente para poder deducir ese huevo. Pues al final lo que hace es eso. Bueno, muy bien, ellos mencionaron hace rato en su presentación de que esta administración ha sido bastante objetivo en estos procesos difíciles que le tocó al país y a todo el mundo, ¿verdad? Correcto. Como tal, la administración ha tomado medidas muy certeras para reducir tasas, reducir base imponible, generar de alguna manera un ambiente de negocio mucho más amigable y menos costoso para la empresa. Y hasta hoy lo venimos haciendo básicamente con el tratamiento del precio del combustible, bajando el selectivo al consumo. Recientemente, hace días, se promulgaron 2 decretos donde se volvieron a reducir tasas impositivas para segmentos de contribuyentes en particular para tratar justamente a este fin de año de generar un ambiente de negocio mucho más amigable. O sea, como tal, la administración ha hecho muchísimo esfuerzo y eso está reflejado en el costo tributario, porque eso es un costo tributario porque se está percibiendo menos impuestos de lo esperado. Por lo tanto, eso es algo que la administración lo viene haciendo y cualquier administración lo va a seguir haciendo porque se tiene que adecuar de alguna manera a la realidad país también que hay, ¿verdad? Entonces, se hizo los esfuerzos, hay un costo financiero para la administración tributaria donde se perdió dinero, se dejó de cobrar impuestos. Y ahora básicamente lo que estamos diciendo es básicamente de que no es que con esto se pretende cobrar más impuestos. Lo que nosotros estamos diciendo más es que se va a romper un esquema de liquidación donde se está tratando de dar un beneficio a un segmento de contribuyentes que van a ser segmentos de contribuyentes big, ¿verdad? Y todos los demás están con la misma regla de juego del IVA. O sea, los aproximadamente 500, 600 mil contribuyentes activos del IVA van a seguir con la misma liquidación del IVA y los que no están dentro del segmento de contribuyentes, que son como subvenciones finales, también van a seguir pagando el IVA en las mismas condiciones. O sea, sencillamente estamos beneficiando a un segmento de contribuyentes que hoy es básicamente como un agente retentor. Mario, ¿se puede llegar a un equilibrio, a un consenso, lo del 30% en vez del 100%? Eso está No, en el es presupuesto. que la ley ya fue aprobada de forma unánime de 100% de deducibilidad y el Senado había hecho algunas modificaciones para que sea 30, finalmente fue el 100 y va a ser el 100. Y ese 100 va a ser un incentivo para toda la población, porque no es una minoría, y voy a utilizar el mismo término de Juan, es una falacia, porque si yo hoy tengo un gasto mensual, vamos a suponer de 2 millones de guaraníes en supermercado, si yo me voy a un supermercado tradicional cualquiera, o cualquier negocio que no sea supermercado, cualquier despensa, quiero gastar 2 millones para comprarle a mi suegra, a mi mamá y a una tía que viven sola, yo le quiero ayudar con las compras del mes, gasto 2 millones. En el negocio tradicional, con el IVA, yo estaría pagando 2.200.000. Ahora, en el negocio informal, es decir, mira, si me voy un poquitito más, 3 cuadras, este muchacho vende sin factura, no me cobra los 200.000 de IVA. Me ahorro 200.000. ¿Para qué voy a usar esos 200.000? Y para mi combustible, para algún curso, para algo así. O sea, el hecho de que yo comprando de un formal no me sirva para nada la factura, lo que va a hacer y lo que hace hoy es incentivar a que vaya a comprar del informal.
No hay que ir muy lejos para recordar cómo se manejaba el Paraguay prácticamente de antes. Vos te ibas a un negocio, cualquier cosa que vos querías preguntar, ¿qué te decía la que te atendía? ¿Con factura o sin factura, señor? ¿Verdad? ¿Con factura o sin factura, señor? Ese siempre fue el leitmotiv de la transacción que hubo en el 1 a 1. Hoy en día ya no pasa eso, ¿verdad? Por eso es tan importante la promulgación de esta ley, porque hay un segmento de la población, que es un segmento importantísimo de la población, que liquida el IVA todos los meses. Hay un segmento mucho más amplio que va a usar las facturas para lo que es la deducibilidad de renta y sobre todo va a obligar a los comercios a emitir facturas, porque los comercios que hoy trabajan en negro tienen una ventaja competitiva con aquellos que trabajan de forma legal, ¿verdad? Entonces, el hecho de que vos le des al consumidor un incentivo de andar y comprar de un negocio legal tiene un efecto multiplicador. Eso es lo que nosotros queremos empujar y todas las asociaciones, gremios y todo el poder legislativo está de acuerdo con eso. Entendemos que la SED tiene un presupuesto que cumplir el año que viene, que ese presupuesto está hecho en base a una serie de ingresos que fueron proyectados, pero la SED tiene que hacer otro tipo de trabajo en paralelo, que no quiero decir les voy a aconsejar porque no somos nadie para aconsejar, pero le podemos sugerir que en ese presupuesto que tiene la SED lo que mire más es cómo atacar más la parte de gasto, que 50% de los ingresos se van a salario. 80. Hace 3 años que está en déficit fiscal. Déficit fiscal, ¿qué significa? Que no te alcanza la plata porque no sabes administrarte. Déficit significa que gastas más de lo que te viene, que no te alcanza la plata. Entonces, hay muchas cuestiones que la SED puede abordar con el mismo ímpetu que aborda este tema. Pero realmente, sin ser cortoplacista, sin mirar en lo que voy a dejar de recaudar ahora, que no es así, es tal cual como lo dijo Eduardo, no es que simplemente vas a dejar de recaudar, sino que va a haber un efecto multiplicador. Esta es una ley que le va a beneficiar a todo el país y no solamente a un segmento, a cientos de empresas le va a beneficiar, y a cientos de comercios y sobre todo a cientos de pequeños negocios, que es lo más importante. Tengo que hacer la última pausa a la vuelta, ya venimos para cerrar este programa. Pausa, venimos enseguida, pero antes... Viaja tranquilo con Banco Basa, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses en tu tarjeta de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Los sellos dicen muchas cosas, algunos transmiten orgullo, como ver el sello de tu título universitario, pero cuando hablamos de protección, todos tenemos un sello de calidad y es el sello de Capaclor. Búscalo en cloros y lavandinas y asegúrate de desinfectar todo al 100%. Capaclor, un sello de garantía de calidad. Bueno, tenemos 3 minutos, una última consideración, Juan, de tu parte para cerrar ya como despedida. Perfecto. Nosotros creemos que la postura técnica que de alguna manera sostiene la SED es básicamente la válida. ¿Por qué? Porque como institución del Estado y como una administración pública que debe velar por el cumplimiento de las normas y sobre todo por una visión de equidad y de igualdad de todos los ciudadanos del país, creemos que es una medida injusta. ¿Por qué? Porque nos está viendo de la perspectiva de todos los demás ciudadanos que somos consumidores finales del IVA y que estamos pagando el IVA normalmente, y que esta medida no va a cambiar con esos ciudadanos. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos que van al súper, que van al mercado, que van a un negocio formal, están pagando el IVA y no tienen la forma de descargar, de descontar de alguna manera eso, y son finalmente consumidores finales que absorben ese costo para su bienestar. Sin embargo, esta medida solamente va a beneficiar a un segmento de los contribuyentes que van a, de alguna manera, quedarse con el impuesto que fue transferido a ellos de parte del consumidor, que de alguna manera fue el que requirió ese servicio. Por lo tanto, nos parece que es una medida no saludable, porque cambia sobre todo la filosofía y la doctrina de liquidación del IVA. Joaquín. Nosotros soñamos con un país formal, en que en realidad todos paguemos impuestos como nosotros estamos haciendo, porque el 60 o 70% del país que no paga, que pague también, y que todos tengamos que mantener finalmente. La policía usamos todo, la educación usamos todo, la salud usamos todo, la justicia usamos todo. O sea, vamos a pagar entre todos. Acá finalmente vamos a ir pagando siempre los mismos y el resto no está pagando. Entonces soñamos con un país formal en que realmente lo justo sea que todos paguemos impuestos. Eso sería un mensaje final. Mario. Yo creo que
toda política pública que apunte a tener un país en blanco, transparente y legal, siempre va a ser para una mejoría a largo plazo y sobre todo va a ser sostenible. Incentivar la compra de negocios formales, pequeños, medianos y grandes, solamente puede repercutir de manera positiva hacia los ingresos del Estado y sobre todo el desarrollo de una economía que hoy está peleando de forma desleal contra todo lo que es la informalidad y el contrabando, que supera más del 50% de lo que se compra y vende en Paraguay. Entonces, promulgar esta ley va a beneficiar a todos, no solamente a los contribuyentes que liquidan el IVA, sino a las empresas que hoy tienen que salir a competir contra negocios que no pagan nada por la importación, no pagan nada al vender, no pagan nada a sus funcionarios, 100% en negro trabajan y no tienen ni siquiera una visita de rutina de alguien de la Secretaría de Tributación. Una ley como esta va a permitir mayor competitividad de la industria nacional, porque los productos nacionales van a ganar mayor competitividad frente a los productos que vienen de nuestros países vecinos, que vienen de contrabando sin pagar nada y se venden otra vez para colmo sin pagar nada. Bueno, ustedes hacen entonces la valoración técnica, le dicen al presidente, nosotros, eso que vos explicaste, nos parece que eso tiene que vetar. Y el presidente va a tomar la decisión, o política o técnica, de acuerdo a su criterio, ¿verdad? Veremos. Vamos a esperar. Hay un aspecto clave que Sí. mencionó, Cortito. que habla del pago. Y nosotros no estamos hablando del pago, sino estamos hablando de la liquidación del IVA. El pago del IVA lo hacemos todos. O sea, Eduardo, Jorge, que no son afectados por este beneficio, van a seguir pagando el IVA en las mismas condiciones. Te vas a un negocio y vas a pagar el IVA porque el IVA está incorporado en el precio. Para ustedes no hay un beneficio. Entonces, para el resto de la población, que no son estos 250.000 contribuyentes, vamos a seguir pagando el IVA en las mismas condiciones. Por lo tanto, no va a beneficiar a la mayoría. Por eso nosotros hablamos de que hay una visión clara de inequidad, de desigualdad en esta Perfecto. medida. Me gusta esta mesa porque no está Borowski, estamos cansados de Borowski. Entonces Sí. que venga Mario, que venga Joaquín es súper saludable. Y de Orué tampoco. de Uruguay estamos cansados, Sí. entonces que venga Juan, estamos... No hay ni un cama no uruguayano, hay ni un- Bueno, gracias por acompañarnos. Nos vamos. Buenas Gracias a ustedes. noches. Nos vamos, señores. Hasta la mañana. Chao, buenas noches.